Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Iniciamos entonces la última clase del semestre. Pues el tema va a ser sobre comunidades virtuales. Antes de comenzar, pues les comento, ya está habilitado en la plataforma de Moodle el quiz sobre las clases. Son sobre las clases del cuarto corte. Esto es terapia de familia, rehabilitación basada en comunidad y pues esta que es de comunidades virtuales. Entonces les recuerdo, en este corte tenemos 4 notas. La primera es el examen final que vale el 50% de la nota. Ese se va a realizar pues la próxima semana, el próximo viernes 29. Y las otras 3 notas son una autoevaluación que vale 10%, un quiz sobre las lecturas y otro quiz sobre las clases. Cada uno vale 20%. Estas 3 últimas notas, el quiz de las clases, el quiz de las lecturas y la autoevaluación, se van a cerrar el martes 26 de mayo a las 11:59 de la noche. Entonces, para que por favor tengamos presente esa fecha y pues lo podemos ir desarrollando pues con su debido tiempo. Y pues ya el examen final en su momento pues les recordaré el día, pero pues igual los que han estado conmigo saben que yo lo habilito todo el día para que lo puedan presentar en el mejor momento en que les quede. Bueno, este último tema pues básicamente se referencia a reflexionar un poco más sobre el concepto de comunidad. Pues evidentemente desde hace varios años y un poco algunas décadas, pues evidentemente el incremento de los medios virtuales de comunicación pues ha traído cambios en la forma en que nos relacionamos, trabajamos, socializamos, nos educamos, etcétera. Y pues se ve mucho más enfatizado en esta época de cuarentena en la que estamos. Entonces, pues estos temas son mucho más pertinentes a analizarlos. Digamos que es algo que podemos empezar a analizarlo actualmente y pues que realmente va a ser algo que vamos a enfrentar pues en los próximos años, décadas, y pues que realmente es algo con los que ustedes ya propiamente se van a enfrentar. Entonces, pues sí es bueno por lo menos tener unas concepciones básicas sobre cómo se entiende este tipo de fenómenos, cómo se pueden abordar y pues desde la psicología comunitaria, evidentemente, cómo se pueden trabajar o por lo menos entender este tipo de comunidades. Entonces lo que vamos a mirar es simplemente recordar el concepto de comunidad. Digamos que la lectura que teníamos justamente hace referencia a ese tipo de debates de cómo se entiende hoy la comunidad, entrar propiamente al concepto de comunidad virtual y pues a partir de los elementos que nos brinda la lectura de pertenencia, interrelación y cultura común, pues entender exactamente qué podemos empezar a estudiar y pues a tratar de intervenir con ese tipo de comunidades. Entonces, bueno, iniciamos con el concepto de comunidad. Recordemos que la lectura que teníamos para la clase de hoy básicamente proponía un debate bastante interesante y es que eh, la definición que usualmente se maneja de comunidad no está abarcando todas las diferentes tipos de agremiaciones, agrupaciones y comunidades que existen actualmente. Y pues digamos que la lectura lo que invitaba era a tratar de identificar cuáles eran los elementos mínimos para no excluir pues a las diferentes comunidades que de pronto en su momento, cuando se dieron estas anteriores definiciones, pues no existían como pueden ser las comunidades virtuales. Pero entonces es muy interesante si nos volvemos a la definición original que nos dio Ferdinand Tonis. Nosotros la vimos por allá hace ya casi un año cuando vimos psicología comunitaria. Y pues lo que nos decía Tonis es que una comunidad es ante todo un conjunto de relaciones afectivas y personales que se crea por la voluntad de sus miembros, los cuales se ven similares y con muchos elementos comunes. Entonces recordemos que el elemento clave aquí era el vínculo emocional. Y si observamos detalladamente esta definición, realmente podría abarcar incluso las comunidades virtuales que estamos teniendo actualmente. O sea, esta definición original que nos da Tony no debería generar ningún tipo de dificultad para entender el concepto de comunidad. Lo que ocurrió fue que los posteriores investigadores y
psicólogos comunitarios y bueno, todos los profesores que trabajan con la comunidad, le empezaron a agregar elementos y esos elementos fueron los que ahora están en entredicho. Entre los tres principales que más generan dificultad para entender el concepto de comunidad, está la necesidad de que las comunidades tienen una relación cara a cara, o sea que básicamente una comunidad en la cual tú trabajas, los integrantes tienen contactos físicos y pues digamos están cerca o por lo menos si se tienen algún tipo de diálogos o interrelaciones pues físicas cercanas a ellos. El gran concepto de territorio que básicamente nos indica que una comunidad está muy ligada a su territorio o a su espacio. Nosotros cuando veíamos esta parte en psicología comunitaria, pues reconocíamos la importancia del territorio, la importancia del arraigo a una zona y pues digamos era un elemento identitario y pues digamos como lo observamos, no está en la definición original de Tonis, pero los subsiguientes investigadores digamos que reconocieron la importancia del territorio. La crítica de la lectura que teníamos para hoy, pues básicamente nos dice si pueden existir comunidades que no estén ligadas por un territorio. Y otro elemento que en la lectura se infiere o se sugiere, pero digamos que se trabaja pues de manera bastante directa, es la necesidad de exclusividad o que básicamente tú perteneces a una sola comunidad. Por ejemplo, si tú vienes de algún municipio, algún pueblito, digamos que esa es tu comunidad y el hecho de que tú vivas aquí en una ciudad o estudies o trabajes en otro lado, pues digamos no se pueden asumir como comunidades porque tu comunidad original es el pueblito del cual viniste. Entonces, digamos, estos elementos que se le fueron agregando con el paso de los años son los que actualmente empiezan a debatirse y nos empiezan a invitar a pensar, bueno, si asumimos una comunidad como unas relaciones físicas de unas personas que están en un territorio, está como la típica imagen de un pueblo, y pues obviamente si tú perteneces a un municipio o a una comunidad, pues no puedes pertenecer a otro, nos genera el debate que es bastante válido en la forma en que se proponía. Y es que ese concepto de comunidad solo puede traer dos situaciones. Uno, que nos sugiera que las comunidades realmente están desapareciendo, pues como de pronto muchos autores así lo defienden, digamos que es una postura bastante válida. Nosotros incluso en varios momentos en diversas clases analizamos eso de cómo la industrialización, cómo las ciudades están destruyendo el concepto de comunidad. Por ejemplo, no podemos así decir que un conjunto cerrado es una comunidad porque pues básicamente los miembros de esos edificios pues no se conocen entre sí. Y digamos que desde esta línea de que las comunidades están desapareciendo, podrían tener razón en el sentido de que, pues básicamente no se están perdiendo territorio, la gente no interactúa entre ellos y pues básicamente hay mucho más aislamiento. Pero entonces, ¿cuál es la reflexión que nos traía la discusión de la lectura? Pues que básicamente en ese orden de ideas, pues nos íbamos a quedar en el futuro sin comunidad, o sea, básicamente en una urbanización tan rápida y en unos municipios que básicamente se están convirtiendo poco a poco en ciudades pequeñas, pues básicamente lo que se denominan ahorita municipios dormitorio, en donde, pues, por ejemplo, yo vivo en Funza o en Mosquera, pero vengo a trabajar aquí en Bogotá y pues me vuelvo a mi casa a descansar. Entonces, digamos que realmente pues yo no estoy permaneciendo el tiempo suficiente en mi municipio de origen pues para desarrollar diferentes relaciones sociales allá. Entonces, la crítica es que si mantenemos ese concepto tan radical de comunidad con esos elementos de territorio, relación cara a cara, exclusividad, pues con el tiempo nos íbamos a quedar sin objeto de estudio. Nos decía la investigadora, pues que la otra perspectiva es que el concepto de comunidad no está abarcando las comunidades actuales tal cual son. ¿Qué quiere decir? Básicamente, el mundo ha cambiado tanto en las últimas décadas que estas definiciones que se desarrollaron entre finales del siglo XIX y la década de 1940, pues básicamente no podían incluir elementos que en ese entonces eran, pues, que ni siquiera se podían vislumbrar como era la computación, las relaciones virtuales, las videollamadas, etcétera. Entonces, digamos que al no estar estos elementos que actualmente para nosotros son del uso cotidiano, pues básicamente la definición, por así decirla, hay que
volverla a actualizar o por lo menos identificar exactamente cuáles son los mínimos para entender una comunidad, pues el concepto de comunidad. Esa postura, pues digamos, también es aceptable, es válida. Obviamente no le faltan sus críticos porque, pues digamos, algo que tienen los conceptos en cualquier área, y entre eso la psicología, es que nosotros no podemos estar cambiando a cada rato la definición de un concepto. Por ejemplo, en este caso, una comunidad, digamos, es un concepto central dentro de las ciencias humanas y pues digamos, no es tan fácil cambiarlo de la noche a la mañana porque pues básicamente es una forma de entender un fenómeno social. Ejemplo, es como si nuestra definición de qué es la psicología, qué es la ciencia que estudia el comportamiento humano, de la noche a la mañana nos dijera, no, la psicología ahora también va a estudiar el alma. Entonces, digamos que pues si nos cambian la definición de un momento a otro, pues nos daña nuestro objeto de estudio y pues básicamente toda la ciencia que hemos construido. Eso es lo que pasa cuando se empiezan a analizar ese tipo de conceptos. De todas formas, como lo hemos dicho al principio, este tipo de situaciones no se dan, el cambio no se da de un año para otro, o sea, no es que el próximo año vaya a salir un libro nuevo de psicología comunitaria y ya con eso va a trabajar, no. Esto va a ser cambios de muchos años, de décadas, y pues es ahí donde, pues realmente ustedes son los que van a estar en primera fila de empezar a mirar cómo, por ejemplo, estos cambios de virtualidad y este fenómeno de la pandemia que tanto puede cambiar nuestra sociedad, pues realmente lo vamos a mirar en primera fila. Entonces, digamos, sí es importante por lo menos entender qué es lo que se empieza a trabajar, o bueno, ya se ha trabajado desde hace rato, pues con el concepto de comunidad. Dentro de los elementos que motiva la nueva definición o la nueva análisis del concepto de comunidad, es lo que se denominan comunidades virtuales. Eso es algo relativamente reciente. Pues obviamente si uno lo mira en comparación a la definición de Tonis del siglo XIX, pues evidentemente es una definición que lleva apenas un cuarto de siglo más o menos, y pues que digamos se está aceptando poco a poco, pero que aún no está claramente definido pues como objeto de estudio. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando hablamos de comunidades virtuales estamos hablando de un espacio virtual ligado a que necesitamos del acceso de tecnologías para ingresar a estos espacios y estas tecnologías están mutando constantemente. Entonces necesitamos algo un poco más estable para poder tener una definición clara. De todas formas, traemos las propuestas de dos grandes investigadores sobre este fenómeno, que digamos son las que más han orientado el trabajo en torno a este fenómeno, y pues que digamos nos puede servir de referente para la clase de hoy. El primero es Howard Reingold. Él es un norteamericano, pues es un ensayista, es un filósofo más o menos. Bueno, realmente la profesión de él no la conozco, pero sí es un estudioso de todos estos fenómenos virtuales. Pues realmente Howard Reingold fue el que creó por primera vez el concepto de comunidad virtual. O sea, este concepto de comunidad virtual, el que lo dijo por primera vez fue él en 1996. ¿Y cómo lo definía él? Pues que son agregados sociales. Entonces empezamos a enfatizar la parte de agregados que surgen de la red cuando una cantidad suficiente de personas lleva a cabo discusiones públicas durante un tiempo suficiente. Aquí volvemos a resaltar el tiempo suficiente, porque algo característico de las comunidades en general es que necesitan una historia común, y esa historia pues implica unos tiempos de relación. Entonces, digamos que aquí Reingold reconoce que una comunidad virtual requiere de un tiempo suficiente de interacción para que puedan existir. Con suficientes sentimientos humanos. Entonces aquí volvemos a traer el elemento clave que nos decía Tonis de las emociones, como para formar redes de relaciones personales en el espacio cibernético. Entonces básicamente esta definición de comunidad virtual, pues sacamos dos aspectos. Uno, realmente no es muy diferente a la que nos propone Tonis, y pues básicamente la podríamos extrapolar fácilmente incluso a comunidades que no sean totalmente digitales o virtuales. Entonces, a excepción de la palabra red, pues básicamente eso podría ser una definición que perfectamente le podría aplicar a un municipio, a un grupo de personas que han vivido mucho tiempo en un barrio, a un grupo de compañeros de la universidad que
llevan muchos años vinculados y que, digamos, ya se pueden considerar una comunidad. Entonces, es interesante porque es una definición bastante abierta y lo que yo sobresalgo, lo segundo, es que esta definición fue hecha en 1996, o sea, era una época en la que ni siquiera existían realmente redes sociales públicas como las que tenemos ahorita, o sea, en el 96 realmente incluso la telefonía celular en Colombia apenas si llevaba 2 años, o sea, apenas eran muy pocas las personas que tenían un celular y realmente el internet era pues bastante básico, simplemente con una comunicación muy sencilla de correo. Y pues básicamente en el 96 era muy difícil vislumbrar todo lo que se nos iba a venir por delante en cuestión de comunicación digital. Entonces sí es una definición bastante futurística y creo que sí que reconocer la genialidad de este autor pues para poder dar una definición que trascendiera durante el tiempo. Y la segunda definición que traemos este es Barry Wellman, él es un canadiense, pues que define, bueno, él dice, define la comunidad online como una red de relaciones interpersonales que provee sociabilidad, soporte, información, sentimientos de pertenencia e identidad social. Entonces, lo que retomamos de Wellman, uno, pues bueno, es una definición un poco más reciente, digamos que aquí él ya empieza a incluir a las redes sociales de acceso público, tipo Facebook, o en ese entonces, más o menos en el 2005, 2006, lo que era MySpace, una red social que se llamaba Hi5, etcétera, que fueron como las precursoras del Facebook, y es que le da el valor de instrumentalidad a la comunidad y nos dice que provee sociabilidad, soporte, información, sentimientos de pertenencia e identidad social. De nuevo, si quitáramos la parte de online, esta definición de comunidad clásica podría servirle perfectamente a cualquiera. Entonces, a lo que voy con esas dos definiciones es que una comunidad virtual inicialmente no es muy diferente a la forma en que comprendemos una comunidad física. Entonces, empezamos a entender que una hipótesis, y es que las comunidades virtuales son reales y podemos trabajar con ellas, es una hipótesis válida. Obviamente no está crítica exenta de críticas, pero pues ustedes mismos pertenecen a diferentes comunidades virtuales, ustedes se pueden sentir ahí, por ejemplo, soportados, apoyados, reciben información, tienen contactos suficientes con sus compañeros, les generan esas redes sociales emociones y pues digamos están construyendo parte de su identidad social. Entonces digamos que sí es importante que nosotros como profesionales de la psicología tengamos claro este tipo de ideas porque como lo hemos hablado en otras clases, ustedes van a trabajar en diferentes contextos, bien sea clínicos, educativos, organizacionales, comunitarios, y pues una pregunta que va a surgir, por ejemplo, en estas épocas de cuarentena es si lo que yo vivo en el mundo digital o virtual, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo manejo? Si un chico que se la pasa todo el día pegado al celular es bueno, es malo, es correcto, es incorrecto, obviamente porque tenemos una generación de padres que no vivieron en este mundo virtual con una generación de chicos que pues obviamente crecieron y desde que son bebés ya están inmersos en este tipo de mundos. Entonces, digamos, nuestros futuros clientes, más que una percepción personal, lo que quiere es una opinión profesional y es aquí donde pues sí los invito a que pues nos interesemos un poco más por este tema, tengamos un poco más de curiosidad y pues al que le interese este tema, pues digamos estos dos autores, Howard Reynolds y Barry Wellman, pues digamos son los referentes principales para entender este fenómeno. Aquí lo unimos de nuevo con la lectura y es que la autora pues nos presentaba que hay unos mínimos para tratar de entender una comunidad y ella proponía unos mínimos de pertenencia, de interrelación y de cultura común. Lo cual, pues digamos, lo podemos observar también, por ejemplo, en nuestras comunidades virtuales en las diferentes redes sociales. Entonces, lo que vamos a ir mirando ahorita es desglosar cada uno de estos conceptos y pues mirar cómo se pueden entender un poco pues en estos nuevos ambientes digitales. Entonces, el primer concepto que es sobre la pertenencia, eh, retomo también una parte muy importante de la lectura que me pareció interesante,
Y es que básicamente la pertenencia, pues bueno, hace parte de, la misma palabra la define, pero es sentirse parte de algún grupo o algún agrupación humana. Entonces, básicamente, la autora enfatizaba mucho la importancia del sentimiento interno, del valor subjetivo. Eh, Hacía una crítica bastante interesante y válida en el sentido de que las muchas definiciones que hay de comunidad se estaban yendo, éramos por factores externos fácilmente observables, pero empezar a eliminar poco a poco el elemento clave y ese elemento subjetivo de que tú te sientas parte. Por ejemplo, puede ser que tú eres estudiante de psicología del Antonio Nariño, pero de pronto realmente tú no te sientes parte de tu grupo de compañeros. Tú estudias y cumples horarios y presentas trabajo y puedes hacer trabajos en grupos, etcétera, pero de pronto realmente tú en tu interior, en tus emociones, no te sientes parte de esa comunidad. Lo mismo, por ejemplo, con el trabajo. Tú puedes ir a trabajar todos los días a algún ambiente, pero tú no te sientes parte del grupo de tus compañeros. O sea, ellos se reúnen, almuerzan, etcétera, pero tú no te sientes parte de ellos en tus sentimientos. Y ni siquiera es que haya una mala relación, simplemente es un sentimiento de que tú no cuadras con ellos por de pronto cuestiones que son más claras o menos claras para ti. Entonces, ese sentimiento subjetivo se parte como el elemento fundamental en el sentido de comunidad. Y pues ahí nos decía unos variables bastante interesantes que las iremos desarrollando pues en las siguientes diapositivas, que aunque en la lectura se tocaron muy superficialmente, sí creo que merecen mucha más atención, que son el desarrollo de la identidad, básicamente los grupos sociales o las comunidades en las que tú perteneces influyen en tu identidad y pues mucho más una comunidad que mueve tus emociones. En las comunidades tú satisfaces tus propias necesidades, por ejemplo, en tu barrio, en tu grupo social, etcétera, pues básicamente tú necesitas sentirte aceptado, resolver problemas, obtener información, saber cómo actuar. Pues digamos que estas comunidades pues logran satisfacer tus necesidades y pues digamos soportarte en los momentos difíciles. Una característica clave de las comunidades es que influencia bidireccional, o sea, básicamente eh, cuando tú te sientes parte activa de algún grupo humano que podemos denominar comunidad, pues digamos, así como a ti te influencian, por ejemplo, en tus gustos, formas de hablar, en tus tiempos libres, tú también sientes que tienes la capacidad de influenciar en ellos. Por ejemplo, si estás con un grupo de amigos o con un grupo de personas con las que llevas mucho tiempo, digamos que tú puedes proponer actividades, puedes plantear una forma alternativa de ver situaciones, de analizar problemas, y digamos que a ti te escuchan porque eres parte de la comunidad. Por ejemplo, en una familia, tú te sientes parte de tu familia es porque tú sientes que tienes derecho a hablar y que cuando tú hablas te van a poner atención. O sea, no es, por ejemplo, como que tú seas un extraño y pues digamos si, no sé, yo voy a la casa de algunos de ustedes y empiezo a opinar de cómo deben organizar sus muebles, pues me van a decir, obviamente, ¿y este tipo quién es? O sea, él no es parte de la familia para opinar. Lo mismo pasa en las comunidades. Entonces, un elemento clave es que tú en tu comunidad o en tu grupo sientas que puedes opinar e influenciar a los demás, pero que al mismo tiempo reconozcas, pues sí, que tú te dejas influenciar por lo que dicen las demás personas que se están rodeando pues en ese grupo. Eh, Hay una conexión emocional compartida, o sea, nos daba un dato interesante y es de que ese tipo de comunidades, una característica de cualquier comunidad es que las interacciones son frecuentes y bastante intensas, o sea, son de una buena calidad en el sentido de que te permiten expresar emociones, expresar tus necesidades, recibir apoyo, información, etcétera. Entonces, digamos que las dos variables, frecuencia y calidad de la interacción, digamos que para ti es satisfactoria, y algún elemento, pues, bastante importante que se reconoce entre muchos autores y que la misma dueña del artículo que vimos, que leíamos para la clase de hoy, nos decía historia compartida. Entonces, digamos que si necesita cierto tipo de historia común que nos permita tener como un referente a partir del cual pues yo me sienta perteneciente. O sea, cualquier comunidad necesita un desarrollo, un origen,
ciertos elementos que te permitan sentirte parte de, y digamos que es como si fuera la identidad de la comunidad. Entonces, así como tu identidad se estructura es a partir de una historia personal lógica y clara para ti, una comunidad también necesita una historia que podamos indicar, así nos originamos, así fue que ingresamos, y por eso es que nosotros consideramos que somos un grupo y sabemos o por lo menos sentimos que quienes son parte de nuestra comunidad y quienes no. Por ejemplo, un grupo de amigos que ya lleva muchos años siendo amigos, por ejemplo, más de 7, 8 años, pues básicamente ellos tienen su propia historia, sabe cómo se conocieron, sabe cómo fueron llegando poco a poco otros miembros a ese grupo de amigos, y entre ellos mismos se pueden decir explícita o implícitamente quiénes hacen parte del grupo y quiénes no. Entonces, lo mismo pasa con las comunidades, y digamos que dentro de los elementos que criticaba la autora, como era la relación cara a cara, la territorialidad, la exclusividad, curiosamente con la parte de la historia compartida sí no se metió, porque digamos esta sí va a ser un elemento clave en el desarrollo de esta pertenencia. Entonces, estos elementos los vamos a analizar específicamente con el desarrollo de la identidad. Entonces, las comunidades tienen dentro de sus funciones brindarle un sentido de pertenencia, y en esa lógica, digamos que logran estructurar un poco mejor al yo de cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno se siente desarraigado, uno se siente excluido de una comunidad, uno pierde elementos identitarios de su propia vida. Imaginemos, por ejemplo, un indígena que por diferentes motivos tuvo que emigrar de su tierra original, no sé, imaginemos un indígena del Cauca, del Chocó, etcétera, y que tenga que venirse aquí a la ciudad de Bogotá. Pues evidentemente el hecho de que ya no esté en su comunidad va a empezar a afectar su forma de vida, su forma de pensar, de hablar, de comportarse, su forma de vestir, y pues digamos que el hecho de pertenecer a una comunidad le permite empezar a estructurar su forma de pensar, sus ideas, y digamos que las comunidades tienen algo, es que retroalimentan esa identidad que tú estás construyendo. Entonces, básicamente, en la medida en que tus elementos identitarios son aceptados, tú te vas a sentir mucho más parte de esa comunidad. Ejemplo, a ti te gusta hacerte un sinfín de tatuajes en todo el cuerpo. Pues obviamente a mucha gente no le va a gustar este tipo de actividades o de conductas que tú tienes. ¿Qué es lo que vas a hacer tú, por ejemplo, si eres una persona que le gusta mucho los tatuajes? Pues muy posiblemente te vas a empezar a integrar a comunidades de tatuadores, de gente que también le gusta este tipo pues de conductas, y digamos que tú te sientes aceptado, validado en tus identidades, en tu forma de pensar, de comportarte, porque esta comunidad obviamente te va a reforzar ese tipo de conductas. Entonces, un elemento clave de las comunidades es que valida tu identidad. Curiosamente, las comunidades virtuales también pueden hacer lo mismo. Cuando tú empiezas, por ejemplo, a publicar diferentes aspectos en tus redes sociales, cualquiera que sea, los likes, los comentarios que recibes, las visualizaciones, digamos que se vuelven un factor que para ti empiezan a reforzar lo que a ti te gusta. Por ejemplo, puede hacer que que tu perfil de un momento a otro fue mutando a publicar memes. Entonces, digamos que tu perfil, si uno lo mira en cualquier red social, pues básicamente son puros memes, porque pues básicamente te han reforzado tanto que para ti tú eres como el referente en cuestiones graciosas. Entonces, digamos que es una forma en que tú empieces a crear tu identidad y te vincula mucho más con la comunidad. Si tú publicas a cada rato fotos tuyas, si publicas constantemente oraciones, si publicas constantemente reflexiones, vas a empezar a ser parte de grupos que gustan de ese tipo de publicaciones, y tú te vas a integrar mucho más a este tipo de situaciones. Digamos que las comunidades virtuales empiezan a ser válidamente comprensibles como comunidades reales en la medida en que te permiten elaborar tu propia identidad. Algo interesante con las comunidades virtuales, y es una de las críticas que nos daba la autora, y es que ella criticaba que en el mundo actual ya no podemos hablar de una exclusividad de una sola comunidad, porque pues básicamente, a diferencia de cuando se crearon este tipo de conceptos, en donde los ambientes laborales, digamos, eran bastante
mecanizados, industrializados, etcétera. Durante las siguientes décadas, digamos que el mundo en general mutó de una economía basada en la industria de producción a una industria basada en los servicios y en el bienestar. Entonces, digamos que las formas de trabajo también mutaron a que tus mismos compañeros de trabajo se empiezan a volver una comunidad. Entonces, digamos que si tú trabajas, las personas con las que estás trabajando ya no necesariamente son personas extrañas para ti, con las que únicamente compartes pueden empezar a mutar a amigos, a gente con la que tú puedes contar para tus problemas personales, personas, por ejemplo, con las que compartes tu cumpleaños, fechas especiales, que se pueden reunir incluso para celebrar Navidad, Año Nuevo, el Día de la Madre, y que digamos que su relación empieza a trascender mucho más allá de lo meramente laboral. Incluso en algunos ambientes de trabajo, así tú no sigas trabajando con ellos, pues básicamente te siguen teniendo en cuenta por haber sido un ex trabajador, ex compañero, pero digamos que ese mismo vínculo hace que, pues, que tuviste, hace que te sigan teniendo en cuenta y pues digamos que así ya no un vínculo laboral, te siguen pues, considerando parte de tu comunidad. Lo mismo, por ejemplo, la educación. Entonces, pues, por ejemplo, durante su carrera ustedes han tenido muchos compañeros que por diferentes razones pues ya no están estudiando en la universidad, pero aún así lo poquito que compartieron generó tal vínculo de relaciones sociales y de amistad que incluso la siguen invitando a algunas actividades, así ya no estudia psicología con ustedes. Entonces, digamos que ese es un ejemplo muy interesante de que ya no podemos decir que hay exclusividad, que si tú, por ejemplo, eres de un pueblo o eres de, no sé, de la agremiación de psicólogo, entonces ya no puedes pertenecer a ninguna más. Digamos que se está revaluando y pues evidentemente eso se nota mucho más en las redes sociales. En las comunidades virtuales, pues básicamente lo que se ha observado es que tú no solamente puedes participar en diferentes grupos sociales. Por ejemplo, tú puedes ser parte de un grupo de, no sé, de gente que le gusta los tatuajes y eres feliz reuniéndote con ellos, etcétera. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, puedes pertenecer a un grupo de psicólogos y al mismo tiempo ser un miembro de un grupo de o hinchas de un equipo de fútbol y te reúnes con ellos constantemente y simultáneamente eres miembro de un grupo de algún tipo de videojuegos y, no sé, todos los viernes tú disfrutas reunirte con ellos y charlar y al son del juego pues comparten muchas más cosas de tu vida. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Este tipo de diferentes comunidades también permite que tú puedas desarrollar diferentes identidades, o sea, básicamente este tipo de comunidades te permiten ensayar con tu propia identidad. Por ejemplo, cuando tú eres adolescente, usualmente uno ensaya con su propia forma de vestir y de arreglarse. Entonces, digamos que uno de joven, incluso a la edad en la que están ustedes, de la década de los 20, se hace cosas en el cabello, se lo corta, se lo tintura, se viste de una forma, se viste de otra, utiliza accesorios, gafas, collares, manillas, sombreros, capas, etcétera. Digamos porque tú estás ensayando ahí tu identidad y eso tú lo haces en diferentes grupos sociales en los cuales te sientes seguros. En las redes sociales te debe pasar lo mismo. Lo que haces con tus diferentes perfiles son ensayos de tu propia identidad. Entonces, básicamente tú empiezas a ensayar en tu identidad cómo te irías si publicas una foto tuya, si publicas una foto con tu mascota, si publicas una reflexión, si publicas estado triste, ¿cómo te diría si publicas, por ejemplo, una frase muy reflexiva? Y pues básicamente tú empiezas a ensayar ahí diferentes formas de autorrevelarte pues a tu grupo social y pues digamos que tú ahí puedes empezar a identificar cuáles aceptados, cuáles no, cuáles generan mejor aceptación, cuáles de pronto son un poco más criticados y digamos que tú puedes ahí hacer ensayos con tu propia elaboración de la identidad sin poner en riesgo tu autoestima. Y pues digamos que puedes incluso hasta adoptar un poco de perfiles falsos, simplemente como para mirar cómo podría ser tú, adoptando otro tipo de comportamientos bastante radicales, muy diferentes a lo que tú usualmente exhibes con tus grupos más cercanos,
pero simplemente se puede entender como una forma en que tú ensayas otras identidades viables en donde tú empiezas a estructurar un poco más tu yo, tu identidad, y pues digamos que tratas de encontrar un equilibrio entre esos diferentes tipos de interacción. Digamos que este sentido de pertenencia también te permite entonces no tener exclusiva una sola comunidad, y al mismo tiempo te permiten esos diferentes grupos sociales satisfacer necesidades personales de información, de aceptación, de elaboración de tus posibles conductos, formas de pensar, etcétera. Y pues digamos que sigue cumpliendo las funciones de una comunidad física. eh, pues digamos que las comunidades virtuales, digamos que también podrían cumplir este tipo de roles. Y pues finalmente, pues evidentemente hay una influencia mutua. eh, pues evidentemente, así como la gente influye en tu comportamiento con lo que tú observas en tus redes sociales, tu comportamiento también influye en las demás personas. Entonces, básicamente, así como tú puedes asumir posturas políticas, religiosas, sociales y de cualquier índole a partir de lo que ves, cuando tú publicas, haces una reflexión, una crítica, compartes estos mismos estados, lo que estás haciendo es que empiezas a influir en otro tipo de personas. No hay que ir muy lejos. Por ejemplo, si a ti te interesa una persona o la admiras mucho, es muy posible que tú le publicas, tú le comentas algo de lo que él dice o se lo replicas en tus propias muros o perfiles, y pues básicamente tú estás ahí influenciando a tus demás contactos de una u otra forma. Entonces, digamos, sí es cierto que para nosotros hay unos contactos que tienen más influencia sobre nosotros, pero también debemos reconocer que nosotros tenemos cierta influencia sobre algunas personas en particular. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, para ti yo sea más o menos querido, va a generar que lo que uno publique sea más o menos válido que lo que puede hacer otra persona. Entonces, digamos que también empezamos a mirar aquí otra de las características de las comunidades y en la influencia mutua, pues digamos en las comunidades virtuales, pues esto se exacerba mucho más y digamos es mucho más fácilmente observable. El segundo gran elemento hace referencia a la interrelación, y este va directamente a la cuestión de eh, la sensación o la amenaza de que las comunidades están desapareciendo a raíz de la pérdida de territorios físicos. Digamos, este es el principal argumento de los defensores de las definiciones tradicionales de comunidad, que las comunidades pues básicamente se entienden es en función a sus lugares de origen, porque pues básicamente los lugares tienen unas tradiciones, unas historias, y pues generan ciertas formas de adaptación, de identidad. Entonces, por ejemplo, usualmente, por ejemplo, en nuestra región, bueno, casi todo el mundo, a decir verdad, somos muy arraigados a nuestras regiones. Por ejemplo, los que estamos de Bogotá, somos muy orgullosos a la ciudad, y aunque reconocemos que hay dificultades, pues básicamente difícilmente uno va a decir, por ejemplo, que hay una mejor región o ciudad que no sea Bogotá. Pero por el contrario, si tú eres de otra parte, si eres de la costa, si eres de Antioquia, del Valle, de los Santanderes, pues vas a obviamente opinar lo mismo, que no hay mejor ciudad o región que la tuya, pues que básicamente, no sé, el clima, el tamaño, la gente, sus costumbres, digamos, lo hacen mucho más bonitos. Digamos que para cada uno, la región en la que crecí, siempre va a ser un poco mejor que las demás. Entonces, los defensores de las definiciones tradicionales de comunidad, pues argumentan que el territorio físico sí tiene un elemento clave. Para entender cómo las comunidades virtuales han tenido éxito y, digamos, logran soportar incluso la pérdida de territorios físicos, hay que entender un concepto que son los lugares de socialización. Entonces, realmente pues hay tres grandes lugares de socialización. El primero pues es la familia, digamos que es tu primer lugar de socialización, en donde cuando tú naces y eres niño, pues aprendes pues, a ser una persona. O sea, básicamente aprendes modales, costumbres, formas de hablar, ademanes, etcétera. Y los segundos lugares hace referencia al sistema educativo. Entonces, digamos que ya son las escuelas, colegios en donde tú aprendes mucho más académicamente y estructuradamente sobre la historia, sobre conceptos, sobre símbolos, formas de relacionarse con otro tipo de personas. Algo que tienen en común estos dos lugares de socialización
es que están regidos por reglas y pues el acceso a estos lugares, pues digamos, tiene unas condiciones particulares. Por ejemplo, en una familia, no cualquier persona puede entrar a una familia. O sea, por ejemplo, yo no puedo llegar a la casa tuya y decir ya soy parte de su familia, no. O sea, es la misma familia la que determina si tú eres parte o no. Lo mismo en un colegio o en una universidad. Por ejemplo, si nosotros estamos en clase de psicología comunitaria, y llegara un estudiante de otra carrera y se sentara y dijera que él ya hace parte de esa clase, pues la mayoría de nosotros lo miraríamos como que, ¿y a este tipo qué le pasa? O sea, porque está regido bajo unas reglas de matrícula, de pertenencia. Entonces, digamos, estos dos primeros lugares de socialización sirven de base porque, pues, digamos, nos genera unas claras diferencias de quién hace parte y quién hace no. Pero sobre todo la característica es que están regulados por reglas que usualmente nosotros no vamos a colocar. El elemento clave son estos, los terceros lugares. Los terceros lugares hace referencia a esos lugares de socialización informal que no están regulados por ningún tipo de norma. O sea, básicamente la entrada es libre, tú puedes entrar y salir cuando tú lo desees, eh, puedes hablar de lo que desees o puedes hacer la actividad que de pronto a ti te nazca y cuando ya no la desees hacer, pues te puedes retirar. En estos lugares, pues la principal actividad es justamente la socialización. Terceros lugares, por ejemplo, son los sitios de reunión, cafeterías, los bares es el mejor ejemplo de tercer lugar, en donde, ejemplo, tú estás en la universidad, bueno, en el mundo de antes, tú ibas a clase a la universidad, a clase física, tenías que cumplir un horario, por ejemplo, de 6 a 9, estar en la clase de psicología. Y pues digamos que se esperaría que tú tuvieras ciertas formas de comportarte, tenías cierto rol, pero después de la noche de pronto tú ibas a los bares ahí alrededor de la universidad y aquí las cosas cambian, porque digamos ahí tu entrada es totalmente a tu propia voluntad, es libre, o sea, tú decides si quieres ir o no, o sea, nadie te está obligando a hacerlo. Segundo, tú puedes durar el tiempo que quieras allá o no, y puedes hacer lo que quieras allá, si quieres únicamente ir a comer, a tomar, a hablar, si quieres ir a cantar, a bailar, digamos, es tu propio criterio y es tu propio deseo el hacer ese tipo de comportamientos. Entonces, digamos que los terceros lugares son propiamente los de socialización y digamos que las comunidades como tales, la definición tradicional, empieza a agrupar estos tres elementos, lugares de familia, de educación, pero sobre todo las comunidades necesitan de terceros lugares en donde la gente libremente socialice. Por ejemplo, en las fiestas del pueblo, que digamos que son las actividades principales, el evento principal que congrega a la comunidad, por ejemplo, una celebración religiosa. Eh, Ejemplo, las fiestas de San Pedro y San Pablo en muchos pueblos del Tolima. Digamos que es la fiesta principal del municipio, congrega a toda la gente, hace que se vinculen mucho más. Este tipo de actividad o este tipo de congregaciones se pueden asumir como terceros lugares porque la gente vaya a socializar, o sea, poder ir a bailar, tomar, hablar, tomar fotos, rezar, etcétera, pero básicamente vas a estar con otras personas. Entonces, estos lugares son la clave y el soporte que permite la existencia de las comunidades. Entonces, aquí pues reconocemos que el vínculo humano es innegable. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que muchos autores dicen? Las comunidades están muriendo o se están desapareciendo. Y es que tenemos varios elementos para analizar. Uno, que las familias son cada vez mucho más pequeñas. O sea, ya no tenemos familias antaño, incluso hasta la década de los 80, de 3 o 4 hijos por mínimo, sino que ahorita las familias son menos numerosas. Solamente son familias de 1 o 2, máximo 3 hijos. No necesariamente están los dos parentes. Digamos que en la mayoría de nuestros hogares el promedio de miembros de la familia ronda entre 3 a 4 personas. Los dos padres ya están trabajando, digamos que ya no hay ese contacto permanente con los padres de familia. Eh, una característica y algo que diferencia sobre todas las ciudades de los municipios es que uno vive, trabaja y estudia en lugares totalmente dejados. Entonces, por ejemplo, tú puedes vivir, ¿qué le digo yo?, en Kennedy, en cualquier otra localidad de Bogotá, trabajar por allá en el norte y estudiar en Antonio Nariño. Entonces, digamos que son tres sitios totalmente alejados y pues evidentemente ahí tú no vas a hacer comunidades porque tú estás de paso en cada uno de ellos tres.
Y asimismo tus personas más cercanas, por ejemplo, los amigos u otros familiares, de igual forma viven en otros lugares. Por ejemplo, tu mejor amigo puede vivir al otro lado de la ciudad, puede vivir incluso en otro municipio. Y pues digamos que el tiempo de la interacción cara a cara que tú estás con esa persona, pues ya no va a ser de días enteros como podría ser, por ejemplo, en antaño las comunidades, sino que ahorita, por ejemplo, tú puedes interactuar con tu amigo una tarde que tenían una clase juntos y el resto del tiempo es comunicación virtual. Entonces, es aquí donde se empieza a mirar el argumento de que las comunidades están desapareciendo porque esos espacios de socialización, pues físicamente también desaparecen. Digamos que los lugares de socialización que nosotros tenemos ahorita, se podrían denominar incluso como centros comerciales. Es muy raro, por ejemplo, que tú te cites con tus amigos, incluso de la universidad, no, vamos a reunirnos en el parque de mi barrio y vamos, no, usualmente uno se reúne en el centro comercial, pero el centro comercial tiene la connotación de que lo que busca es que generes compras y pues comercio. Entonces, digamos que no es un lugar apropiado como para que tú, pues digamos, hagas lo que se te venga en gana. Y los dos últimos, digamos que están mucho más ligados actualmente. Y es que tu tiempo libre, es lo que vemos ahorita. En los terceros lugares, la clave es la socialización y pues realmente sí, como se dice de manera muy coloquial, tú en esos lugares haces lo que se te dé la gana. O sea, si tú no quieres hacer nada, si tú simplemente quieres ir allá a mirar el techo, lo puedes hacer. ¿Qué es lo que está ocurriendo hace más o menos unos 10 años? Que la sociedad misma, diferentes entidades son los que están empezando a regular tu propio tiempo libre. O sea, en la familia, el trabajo, el estudio, la iglesia, etcétera, el que te empieza a decir cómo utilizar tu tiempo libre. Por ejemplo, un ejemplo lo vemos, por ejemplo, en nuestra universidad con las actividades de bienestar. Te dicen, tienes un hueco entre clases, entonces no sé, pues participa en este curso de bienestar universitario o ve una conferencia en tu trabajo, entonces te utilizan tu tiempo libre, entonces no sé, tu tiempo libre es el sábado, entonces lo que hacen las cajas de compensación de los lugares de trabajo es que organizan por ejemplo, no sé, el día de la familia, un sábado, y pues básicamente te están diciendo, ese es tu tiempo libre, pero tienes que organizarlo de esta forma. Con las familias, pues ni se hable. Muchas de nuestras familias, de pronto nosotros hemos sido víctimas de ellos, en donde tu tiempo libre lo organizaban en horas de piscina, horas de aprender a tocar un instrumento musical. El tiempo libre era para que tú ayudaras en hacer pues el oficio de la casa. El tiempo libre es para visitar a fulanito. Tu tiempo libre es porque te metieron a un curso de inglés y pues básicamente tu tiempo libre es un tiempo libre, pero organizado por otros estamentos. Digamos que ahí se pierde la esencia de una socialización totalmente libre. Y pues obviamente ahorita en nuestro momento actual la cuarentena sí es la que nos limita mucho más la movilidad. Entonces digamos que si hay unos cambios en la sociedad, por ejemplo, que hace 60, 70 años o mucho más cuando se empezaron a estabilizar mucho más las deficiencias de psicología de lo que es una comunidad, pues básicamente no se podía vislumbrar en ese entonces. Entonces, digamos, si son situaciones que han ido cambiando y que nos obligan a reflexionar, oiga, de pronto sí es necesario entender de otra forma las comunidades. ¿Cómo han respondido las redes sociales y las comunidades virtuales a este tipo de situaciones? Que ahorita hablamos, por ejemplo, sus redes sociales técnicamente son terceros lugares virtuales, o sea, ese es el nombre real que, pues, en lo que ustedes pertenecen, Facebook, Instagram, Twitter y bueno, y cualquier otra red social que de pronto ya, pues, no conozca. Esos terceros lugares virtuales que te permiten, uno ir asimilando los cambios poco a poco, te permiten literalmente hacer lo que tú quieras, o sea, vuelven a darte el dominio de tu propio tiempo. O sea, cuando tú entras a una red social, literalmente tú haces lo que quieras. Si quieres leer algo, si quieres ver un video, si quieres publicar algo, lo puedes hacer porque básicamente es tu tiempo libre y no te lo están controlando. Eh, Te permite interactuar con otras personas. Entonces, así como lo veíamos hace un par de diapositivas, que la principal función de los terceros lugares físicos, por ejemplo, un bar, era la socialización, que tú vayas a hablar allá y socializar con tus amigos o con tus familiares. En este caso, los terceros lugares también te permiten eso. Cuando tú entras a una red social, incluso, por ejemplo, aplicaciones de mensajería como WhatsApp,
pues básicamente, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí? Pues simplemente socializando, o sea, tú hablas de lo que literalmente lo que tú quieras hacer, o sea, cuando tú le hablas, por ejemplo, a un contacto tuyo, a un amigo, tú le puedes hablar de tu familia, de lo que siente, le puedes hablar de temas muy personales, le puedes indagar sobre su vida, básicamente se puede pasar de un tema a otro y uno de pronto se puede preguntar, oye, ¿y cómo terminamos hablando de esto? Pues se terminó hablando de eso porque simplemente así son las interacciones sociales. Entonces, digamos que estos terceros lugares empezaron a suplir la pérdida de lugares físicos. Y hay que mirar estas redes sociales como esa forma en que se suplen esa pérdida. O sea, lo miramos ahorita, la interacción humana o el vínculo humano es necesario, no se puede negar. Si tú eres un joven adolescente que está encerrado en su casa, que no puede salir, que su familia le controla todo su tiempo libre, pues básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Meterse a las redes sociales porque es un espacio en donde puede socializar y puede utilizar su tiempo como es lo decente. Digamos que estos fenómenos de conducta virtual no hay que satanizarlos como lo ven muchos padres de familia o muchas personas de pronto que pues son un poco más tradicionales y pues digamos que critican mucho el que uno esté metido tanto en ese tipo de redes, sino que más bien hay que mirarlo es como una respuesta a algo que te está haciendo falta. Entonces, digamos que, pues como cualquier otra situación, los extremos totalmente negativos. Si tú te la pasas 6 días a la semana en bares y en esos bares duras 6, 7, 8 horas, pues digamos que tampoco es tan sano, pues que únicamente tú te la pases en bares. Lo mismo pasa en las redes sociales, o sea, si tú te la pasas todo el santo día y no haces otro tipo de actividades, pues digamos es ahí donde está lo negativo. Pero también hay que reconocer su utilidad y la necesidad, sobre todo para los jóvenes, para socializar, interactuar, hacer ensayos con su identidad, trabajar con su autoestima, etcétera. Entonces, estos terceros lugares pues permiten una alta frecuencia de interacciones, algo que también sabía es importante en las comunidades físicas. Nos dice que la alta autoapertura indica que la calidad de indica una alta calidad de interacción. Entonces, digamos que algo que dentro de las comunidades se valora bastante y es que tú puedes recibir apoyo y puedes hablar de lo que necesitas y eso es lo que es una comunidad como tal. O sea, que tú te sientas emocionalmente respaldado y que puedas manejar emociones allí, pues en una red social pasa lo mismo. Si tú con uno de sus contactos te sientes totalmente tranquilo para hablar de cosas muy personales, para tocar temas muy íntimos incluso, quiere decir que la calidad de esa interacción está siendo bastante buena, que te sientes bien y estás satisfaciendo ahí necesidades personales y emocionales como lo hace cualquier comunidad física. Dentro de esa interacción, constante, pues se recibe retroalimentación casi de manera instantánea, como pues se haría en una comunidad. Y pues básicamente los diferentes lugares son simulaciones sociales, como por ejemplo lo puede ser la universidad. Ustedes, por ejemplo, en la universidad están simulando ser psicólogo. Entonces, digamos que cuando en sus diferentes clases y materias a lo largo de la carrera ustedes analizan casos, hacen representaciones, son simulaciones de, pues, de ser un psicólogo. Entonces son como pimpollitos de psicólogo que están mirando cómo actuar. En una red social pasa lo mismo, ustedes hacen simulaciones sociales de cómo actuarían, cómo hablarían y cómo se expresarían entre diferentes tipos de situaciones. Y es aquí donde viene el elemento clave pues, del debate de la lectura, y es que la territorialidad ya no se puede considerar un elemento excluyente para entender si es una comunidad o no, porque ya podemos empezar a entender que las comunidades virtuales existen sin necesidad de un terreno físico. Y ahorita lo estamos viendo todos nosotros en el día a día, cuando nos reunimos en clases, cuando nos reunimos con nuestros familiares, cuando nos reunimos con nuestros amigos, y hemos visto un alto incremento, por ejemplo, de este tipo de fotos, en donde la gente, por ejemplo, coloca estados y no sé, coloca a sus amigos y coloca frases como que, ah, no, mi familia, la que siempre amo, separados pero unidos, los extraño mucho. Entonces, digamos que cuando uno empieza a mirar en este tipo de publicaciones, de estados que la gente sube y con este tipo de comentarios, ¿qué es lo que uno está observando? Esta es la comunidad de él, o sea, estas son las personas que lo apoyan, que le brindan apoyo emocional, que lo soportan, es su comunidad y aunque no comparten un territorio, se están apoyando y cumplen todas las funciones de una comunidad. Entonces, digamos que sí es interesante pues analizarles de esta forma. Eh, pues digamos que una idea general ya en relación a este tema de interrelación es que pues básicamente las comunidades virtuales son totalmente reales. Lo que pasa allí
para ti es real. O sea, el hecho de que sea a través de un medio digital o virtual no le da menos importancia. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una discusión con un cercano a través de las redes sociales y te sientes más por eso es totalmente válido y es igualmente importante como una discusión con una persona cara a cara. Entonces, digamos que muchas personas, sobre todo personas un poco mayores, tienden a subestimar este tipo de relaciones, de asumir que pues que no es importante, pero pues realmente sí lo es y digamos que hay que verlo así porque pues lo que vemos ahí, lo que es en las redes sociales y las comunidades virtuales en este caso, es que amplifican lo que sucede en el mundo offline, o sea, en el mundo físico, pues digamos, se refleja mucho mejor en las comunidades virtuales por esa rapidez con la que se recibe la interacción. Entonces, esos conceptos de que el mundo real, que es el mundo físico, que es lo que te está mandando como mensaje, que el mundo virtual es no real, o sea, como que es un mundo de mentiras y no, la idea principal es que las comunidades virtuales sí existen, para ti son importantes, tocan tus emociones y más bien hay que definirlos de ellos como mundos virtuales y mundos físicos de interacción cara a cara. El último elemento, pues, esa referencia a la cultura común, digamos, es una de las partes más interesantes en donde podemos entender mucho más el impacto de las comunidades virtuales. Tenemos cuatro conceptos. Uno es el que se denomina linkeabilidad. Y es que esto te permite asociar información a tus diferentes contenidos o a tus diferentes perfiles. Entonces, digamos que una forma de elaborar la identidad es que tú compartes lo que a ti te gusta. Antes de que existieran las redes sociales, pues digamos que para explicarle esto a unos chicos que han vivido toda su vida con redes sociales es un poco difícil, pero antes de que existieran las redes sociales, incluso los teléfonos celulares, una forma en que tú tenías de expresar tu identidad era, por ejemplo, pegando afiches en tu cuarto, pegando stickers en tu cuaderno, em, asumiendo ciertos peinados o roles de tus artistas favoritos. eh, y pues digamos, era a través de objetos que tú pues mostrabas qué era lo que a ti te gustaba. En este caso, las redes sociales o las comunidades virtuales en las que tú participas te permiten que simplemente tú asocies contenido a tus perfiles. Entonces, por ejemplo, tú puedes pegar en tu perfil, por ejemplo, de Facebook, de Instagram, fotos, videos que para ti son tan interesantes que tú estás de acuerdo con su mensaje, que te llaman a tanto la atención, que los coloques en tu muro. Entonces, por ejemplo, si es una noticia negativa, lo pegas en tu muro, pero colocas caritas bravo o caritas llorando y un mensaje, no sé, esto es indignante, cualquier cosa. Y pues básicamente tú estás ahí indicándole a los demás, oiga, esto para mí es importante, este soy yo, por favor valídenlo o no. Entonces, pues, digamos que tú ahí empiezas a generar esa facilidad de que en las comunidades virtuales tú puedes tomar elementos de tus propias comunidades, fotos, música, videos, publicaciones, reflexiones, y unirlos rápidamente a tu perfil. Por ejemplo, si es como esas, cuando una familia, por ejemplo, se viste igual, entonces, no sé, el papá, mamá y el hijo se ponen la misma camiseta, pues en este caso la linkabilidad es que, por ejemplo, cuando nos ponemos de acuerdo con nuestro grupo de amigos en que vamos a colocar la misma foto de perfil o la misma foto de portada, o vamos a publicar la misma situación, por ejemplo, esto que ocurrió hace poco, la crítica por lo de porque no se hacían descuentos en la universidad, pues digamos es una forma en que tú dices, oiga, hago parte de la comunidad y yo también publico en mi red social que la universidad no está haciendo descuento. Entonces, toda mi comunidad, mi grupo de amigos publica la misma información y digamos que ahí nos sentimos mucho más unidos y nos sentimos mucho más comunitarios porque compartimos los mismos links. Entonces, digamos que la comunidad pues sí permite que tú puedas tomar este tipo de elementos. Los tokens, digamos que van ligados con la link level, pues los tokens básicamente son objetos que para ti significan algo, o sea, son objetos un poco más abstractos. Por ejemplo, tokens físicos, por ejemplo, es un collar con algún símbolo. Entonces, por ejemplo, un token de la típica de una pareja es que tú tienes la mitad de un corazoncito y yo tengo la otra mitad, y cuando los unimos forman un corazoncito y pues nos vemos todo lindo. Entonces, digamos, eso es un token de pareja. Un token familiar, por ejemplo,
son, no sé, yo estoy utilizando el reloj que utilizó mi papá, entonces digamos que para mí es un token porque para mí tiene un valor especial. O utilizar el mismo tipo de Virgen o de Cristo porque es que toda mi familia utiliza el mismo símbolo. Entonces digamos que los tokens son símbolos muy particulares que solamente la comunidad los entendemos. En las comunidades virtuales también podemos tener tokens, por ejemplo, los famosos memes. Y por ejemplo, que tenemos unas páginas, unas secciones específicas, por ejemplo, con nuestra universidad, son ejemplos claros de tokens. Por ejemplo, cuando se habla de que, no sé, a veces pasan cosas raras en el bloque 6 de audiovisuales en el hueco, pues realmente, si tú no haces parte de la comunidad, tú no vas a entender ese comentario. O sea, si, es como si, no sé, te dijeran, es que en el edificio H de la Javeriana, puntos suspensivos. Pues, o sea, tú no estudias en esa universidad, tú no vas a entender el chiste. Para tú entender el token o el elemento simbólico, tienes que hacer parte de la comunidad. Y por eso es que los memes hacen parte de las comunidades. Bueno, que son, pues, digamos que son un poco graciosos, hacen la misma función, o sea, son elementos que identifican la comunidad a la que tú perteneces. Y como los tokens reales en donde tú los vas recolectando, digamos que los haces parte de ti mismo, por ejemplo, es muy común, por ejemplo, chicos que acumulan manillas, digamos que cada manilla para él representa una persona, una situación, una época de su vida. Los memes, por ejemplo, lo mismo, o sea, tú ves un meme que a ti te gustó, que hace parte de tu comunidad, lo recolectas, lo asumes como propio y lo exhibes como si fuera cualquier otro token físico. Entonces, digamos que cuando a ti te gusta un meme o te parece muy gracioso, pues básicamente tú lo coges y lo publicas y solamente lo entienden los que hacen parte de tu comunidad. Ejemplo, no sé, un debate entre ir a, no sé, a la Germana o a Piedra Roja, pues hombre, si tú no haces parte de la comunidad, pues no vas a entender el chiste. Entonces, tú usualmente eres un usuario asiduo de Piedra Roja, mucho hasta tienes allá cuenta, etcétera. Pues evidentemente en este caso, tú ves un meme que hable de Piedra Roja, pues una vez lo vas a coger y lo publicas porque es tu token y es lo que está hablando de ti. O sea, es como decir, este es mi objeto que mi comunidad entiende y pues básicamente los que entiendan el meme son parte de los míos. Entonces, digamos que ese es el valor de los tokens, pues y que digamos que te permite identificar mucho más quiénes son tu comunidad porque básicamente es el mensaje dirigido directamente a ese grupo exclusivamente de personas. Y los últimos dos conceptos, esa referencia, uno es la persistencia o el elemento común de la historia. Entonces, como le hemos dicho, algo que no tocó la autora en la lectura es la historia común, y es que todas las comunidades necesitan unos referentes históricos con los cuales estructurar su propia identidad comunitaria. En este caso, las comunidades virtuales no solamente mantienen ese tipo de historia común, por ejemplo, cuando se creó un grupo, sino que incluso la exacerban un poco más. Obviamente, en este punto hay que enfatizar una cosa, y es que, por ejemplo, las redes sociales como el Facebook no son solamente hechas por un grupo de ingenieros o de nerds por allá que están sentados frente a un computador, sino que, por ejemplo, en Facebook participan psicólogos, sociólogos, antropólogos que empiezan a analizar desde sus diferentes áreas qué podría servir, por qué es importante y por qué podría ser exitoso. Uno de esos elementos que ha sido muy exitoso es, por ejemplo, cuando tú en tu Facebook, la misma aplicación te recuerda, oiga, tú estás hoy cumpliendo años de amistad con fulanito. El mismo Facebook te hace un pequeño video, un collage de fotos, de cosas, te recuerda, tú y fulanito se hicieron amigos por allá en el 2017 y te muestra toda la seguidilla de fotos y te dice al final, ¿quieres compartirlo? Pues básicamente a ti te parece tan bonito que lo publicas. Entonces lo que estás haciendo es simplemente diciendo, vea, tenemos una historia común en la comunidad y con una persona en particular tenemos una historia común, porque básicamente es muy agradable recordar esa historia de cómo se fue generando ciertos vínculos. Entonces, evidentemente uno empieza a identificar para qué personas es más importante este tipo de situaciones. Por ejemplo, uno en sus propias redes sociales, por ejemplo en Facebook, es la que hace eso, pues uno se da cuenta quiénes son más históricos, quiénes son los que son más dados al vínculo social, porque a cada rato están publicando que fulanito y él tuvieron años de amistad.
y al mismo tiempo uno empieza a identificar quiénes son para él más relevantes que otro tipo de personas. Entonces, esta persistencia que tienen las redes sociales es lo que dentro de las comunidades virtuales es la base de la historia común y digamos que aquí se mantiene dentro de la comunidad. Y el último concepto es el de la simultaneidad o es la capacidad de generar retroalimentación constantemente. Entonces, hablábamos ahorita dentro de los 5 elementos claves de la pertinencia, que uno es la calidad de las interacciones en frecuencia y en calidad. Las mismas redes sociales, por ejemplo, en este caso, una que juega clave con eso es Instagram. Es, por ejemplo, cuando te da la opción, por ejemplo, de que, no sé, pregúntame lo que quieras, completa la frase, no sé, publica cómo nos conocimos, tienes una foto de los dos, pero cualquier cosa. Este tipo de conductas virtuales lo que busca es que se incremente mucho más las frecuencias de interacción. O sea, básicamente, cuando tú publicas esto, lo que estás haciendo, diciéndole a tu comunidad virtual es que, oiga, interactuemos, porque si interactuamos, nos vamos a mantener unidos como una comunidad. Y segundo, cuando hacemos este tipo de preguntas un poco más personales, por ejemplo, pregúntame lo que quieras, recuerda cómo nos conocimos, sube una foto de los dos, etcétera, pues básicamente estamos hablando ya de aspectos bastante cercanos, íntimos, que van a empezar a enfatizar un poco más la calidad. Cuando uno, por ejemplo, mira este tipo de situaciones, uno, pues la gente que hace este tipo de conductas, pues obviamente tiene su propio criterio de selección. Entonces, por ejemplo, va a publicar es o las que más le interesan, de pronto que generen un poco más de comentarios o generen muchos más tipos de reacciones, pues para incrementar la interacción, o va a publicar comentarios de las personas que para él son importantes. En ocasiones, por ejemplo, uno, por ejemplo, ve en sus con diferentes contactos chicos que, por ejemplo, no sé, a ti no te conozco, no me interesas, porque obviamente son muy explícitos como diciéndole, sí, o sea, yo publiqué esto, pero pues no quiero que tú me comentes porque tú no eres parte de mi grupo, tú no eres parte de mi comunidad. Entonces, digamos que uno hasta ve este tipo de situaciones y respuestas y uno ahí claramente, para esa persona él tiene claro quiénes son miembros de su comunidad y quiénes no. Entonces, este tipo de conductas, como lo decíamos, no surgen simplemente por azar, porque, no sé, al dueño de Instagram se le ocurrió hacer eso, sino porque obviamente él tiene un grupo de psicólogos, sociólogos que dice, oiga, para la gente es importante establecer esos vínculos, hagamos esta opción para que la gente a sí mismo la use y verá que nos va a ir exitoso. Entonces, digamos que es una forma muy práctica, en donde vemos cómo la psicología básica, teórica, sí tiene una aplicación práctica, pues en este caso, por ejemplo, en el mundo virtual. Entonces, vemos de manera muy interesante cómo las comunidades virtuales realmente sí son un concepto que podemos analizar en nuestro caso. Es algo que nosotros, ahí sí, pues por la edad que tenemos, más o menos alrededor de 20 años en el caso de ustedes, por salir a un mundo en el que nos vamos a enfrentar a un mundo post-coronavirus, va a traer muchos cambios más digitales de teletrabajo, de relaciones a distancia con amigos, familiares. Digamos que sí amerita un poco más de reflexión, más que de opiniones personales y subjetivas. Entonces, digamos, es un tema que yo los invito. Si ustedes quieren trabajar con este tipo de comunidades virtuales, pues obviamente que es lo que tienen que indagar, pues estos 3 elementos, cómo la gente desarrolla su identidad, cómo se relaciona, qué elementos se comparten. Cuando, por ejemplo, uno atiende chicos, por ejemplo, que están en estado depresivo, por ejemplo, lo que muchas universidades hacen, por ejemplo, que incluso la Antonio Nariño, que es indagar cómo están sus estudiantes, cómo se sienten, pues básicamente si tú eres un psicólogo que quiere trabajar con eso, pues analiza de esa persona estos 3 elementos. ¿Quiénes son sus miembros? ¿Por qué se siente solo? ¿Con qué grupos o con qué personas se relaciona mucho más? Entonces, básicamente, tú empiezas a indagar qué elementos de identidad tiene él, cómo se vio afectado, por ejemplo, su identidad en el aislamiento ante la falta de reforzador, eh, cómo son sus interacciones en frecuencia, en calidad, en la posibilidad de generar autoapertura, qué tanto sus comunidades virtuales satisfacen o no sus necesidades. Si, por ejemplo, él siente que tiene elementos en común con los demás. Entonces, por ejemplo, podemos tener chicos adolescentes, pues digamos que son muy aislados de por sí pues en su colegio, en su mundo físico como tal,
y que digamos que les falta un poco más de habilidades sociales, digamos que en un mundo virtual, ese tipo de situaciones se puede ver un poco más exacerbado porque no comparte las mismas páginas, elementos común, no tiene contacto suficiente y frecuentes con sus contactos virtuales o incluso no lo hacen parte del grupo. Por ejemplo, que ustedes, por ejemplo, hicieran un grupo de estudiantes de psicología, promoción 2022 o 2021, pues evidentemente si a mí no me hacen, si no me invitaron nunca a ese grupo, pues me voy a sentir un poco más excluido. Entonces, digamos que uno podría empezar a analizar este tipo de situaciones si estamos hablando propiamente de factores de socialización. Entonces, digamos, es una forma muy interesante y muy bonito de seguir haciendo psicología comunitaria, pero pues obviamente desde otra forma muy novedosa y diferente de trabajarlo. Entonces, digamos que pues, sí los invito a que pues, nos interesemos un poco más en este tema, pues que en lo personal sí me atrae bastante. Entonces, les deseo mucha suerte en sus quizzes, en sus exámenes finales y pues que particularmente en esta materia, pues hagamos eh, presentemos las notas pues a tiempo, preparemos bien bien los exámenes, el examen final y pues que ojalá nos vaya a ir muy bien a todos. Entonces, cualquier duda o comentario, con mucho gusto a través de el correo electrónico y pues les deseo que estén muy bien. Hasta luego.